Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad continuamos con la secuencia de temas que se están desarrollando en el transcurso de los contenidos de la asignatura. En esta oportunidad, conforme a lo que se había programado, pues vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con la siguiente parte, con el segundo avance que se debe presentar después de lo discutido en las jornadas anteriores, donde ahora vamos a enfocarnos estrictamente en un componente del protocolo de investigación, que es el marco de referencia. El marco de referencia es aquel apartado que tenemos que preparar después de haber hecho nuestro planteamiento del problema, justificación y objetivos, tanto general como específicos. En base a la secuencia de la estructura que debe llevar el documento, el apartado que tenemos que desarrollar ahora, que es el que va a generar el siguiente entregable que deben hacer llegar conforme a la fecha que se les va a establecer, es el marco de referencia. El marco de referencia, como en su momento se explicó, lleva tres grandes componentes. El marco de referencia lo componen primero el marco histórico, después el marco normativo y después el marco teórico. Hay un cuarto elemento que no está contemplado normalmente dentro de este tipo de protocolos, pero es importante conocer porque probablemente alguna investigación en algún momento cuando ustedes la vayan a desarrollar necesitarán ver apartados de ciertos tópicos, ciertos temas, ciertos conceptos que es como muy importante dejarlos remarcados, y eso va a generar que después, además de estos tres componentes, haya un cuarto elemento que se llama marco conceptual. Como les menciono, es dependiendo del tipo de investigación, dependiendo del tipo de tema y qué tan especializado sea el resultado de lo que estén generando en la labor de campo, que se va a requerir generar como un elemento aparte el detalle de un marco conceptual, o simplemente nos quedamos con el aspecto teórico. Ya en su momento pues lo vamos a ampliar. Iniciamos mencionando que el marco de referencia es parte de la premisa de la revisión de la literatura que se inicia desde el comienzo del estudio, porque es el conocimiento que nos brinda el primer acercamiento, el primer detalle que requerimos para poder plantear correctamente el problema de investigación. Y evidentemente después el mismo contenido, la misma información, nos sirve para poder ir afinando el tema y contextualizarlo. Es decir, recordarán que en su momento cuando vimos la necesidad de la revisión teórica como un primer momento, como un antecedente de la investigación, requiere que eso se tenga como un punto de partida, y ya una vez en la medida vayamos nosotros conociendo el apartado del tema que estamos investigando, nos va a ir permitiendo la misma teoría ir mejorando, ir afinando, ir acotando y ser más específico con el tema. Básicamente, el marco de referencia es todo el fundamento teórico que sustenta la investigación. Para mí no hay mejor concepto que el que están revisando en los primeros dos renglones de esta filmina. Fundamento teórico que sustenta toda la investigación. Básicamente es la revisión de literatura, libros, informes, investigaciones previas, estudios, etcétera. Es decir, todo aquello que esté sistematizado en cuanto a conocimiento de ese tema de investigación que hay que revisar para efectos de irlo estructurando. Es de rigor, obviamente, que se trata de fuentes oficiales y validadas. Hay fuentes de información de dudosa procedencia, otras que no son oficiales, otras que están equivocadas, y eso sí es un aspecto muy serio a considerar, porque cuando estamos presentando una investigación ya con rigor científico, si no tenemos el cuidado de verificar correctamente la fuente, podemos cometer el error de, uno, generar algún tipo de plagio, o dos, basarnos en información que no es correcta, y eso nos viene a desvirtuar todita la investigación. Ante la falta de teoría estructurada, se pueden considerar también otras teorías que están en desarrollo, algunas generalizaciones, algunos descubrimientos parciales, etc. Como en su momento se mencionó, es muy raro que a la fecha un tema que se haya escogido actualmente para investigarlo no tenga algún tipo de base o fundamento que ya haya sido tratado. En ese sentido, pues tenemos la ventaja de que lo que hay que hacer es enfocarnos claramente en el tipo de investigación y sobre esa base pues buscar teoría ya estructurada sobre el mismo. Partiendo de la definición, ahora vamos a cada uno de los componentes. El primer componente, como mencionamos, es el marco histórico.
Se refiere a lo que otros autores han presentado como resultado de investigaciones realizadas del fenómeno investigado con anterioridad. Es la sistematización de investigaciones previas que tratan del objeto de estudio y eso nos sirve como punto de partida para teorizar nuestra investigación. Ejemplo, un tema desde la perspectiva macroeconómica. Los efectos de la inflación en los precios de la canasta básica. Ese es un tema que ha sido investigado por años, así literalmente por años. Sin embargo, la característica es que el abordaje que se le puede dar puede depender del contexto. Por ejemplo, no es lo mismo los efectos de la inflación que tuvo la canasta básica en el tiempo en el que estuvimos en el COVID, durante la pandemia, que los efectos que pueden haber en la inflación ahora que estamos con el conflicto actualmente, ¿verdad? Que se está dando entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Van a haber efectos de la inflación, por supuesto, pero van a ser en alguna medida distintos porque el contexto temporal y político es muy diferente. Como les menciono, no es que no se haya investigado, sino que tal vez el contexto, la forma o la orientación de la investigación haya sido muy particular en aquel momento y eso nos sirve como fundamento para aspectos históricos, como anteriormente fue investigado ese tema. Normalmente se estructura como el apartado de los antecedentes del problema. Recordarán que en su momento se les recomendó que el planteamiento del problema en cuanto a los antecedentes se sugería colocar secuencia de fechas y eventos relevantes. Es decir, año tal sucedió tal cosa, año tal sucedió X evento. Eso nos permite sistematizar en una fecha que es el horizonte temporal y a la par de la misma el evento o hecho trascendente. Entonces, esa misma lógica puede aplicarse para el marco histórico. La diferencia es que en el apartado que estamos revisando se presenta información de otros estudios que se realizaron con anterioridad y no hechos relevantes del objeto que estamos investigando. Es decir, hay que saber discernir en el planteamiento del problema cuando hablamos de los antecedentes es cómo el fenómeno se ha venido dando, mientras que en el marco histórico es lo que otros investigadores manifestaron del fenómeno investigado anteriormente, ¿verdad? Son cosas distintas. Lo único que es coincidente es la forma en la que la debemos presentar, considerando fecha, evento. Después, el segundo componente es el marco normativo. El marco normativo, como su nombre lo dice, tiene que ver con la presentación de cuerpos legales o aquellas normativas ordenadas conforme a un área específica del conocimiento o de la rama de la doctrina del derecho, que inciden o tienen relación directa o indirectamente con el fenómeno investigado. Si deseamos investigar, por ejemplo, algo del salario mínimo, hay que considerar lo que estipulan, por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Por qué? Porque es el marco normativo global bajo el cual se trabaja el ámbito de la cuestión del salario. Hay que verificar también qué es lo que dice, en nuestro caso particular, la Constitución de la República. Recordemos que dentro de los derechos tipificados a nivel de la Constitución está el recibir un salario digno conforme a las labores realizadas. Hay que también verificar un área específica del derecho, que es en este caso el Código Laboral o el Código de Trabajo, ¿verdad? Que ya es una rama directa y especializada de la doctrina sobre el ámbito laboral, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos dando la secuencia del tema que estuvimos viendo anteriormente, que se refería al cierre de fronteras con Guatemala y los efectos que eso tuvo en los precios y cantidades ofertadas de las frutas y verduras que entraban a El Salvador en el periodo de junio a diciembre de 2023, dando seguimiento a eso, como tiene que ver con aspectos aduaneros, tiene que ver con aspectos de fronteras, tiene que ver con aspectos de aranceles, entonces la primera fuente de información jurídica al que vamos a recurrir es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano o el CAUCA, ¿verdad? Que es el marco normativo regional que determina la interacción comercial entre países de diversas ubicaciones a nivel de Centroamérica. Y obviamente, pues como todo código, tiene su reglamento, que es el ámbito ya operativo, su aplicación, ¿verdad? Entonces hablamos del código y su reglamento. Tendríamos que hablar también, por ejemplo, de la ley de almacenaje de mercancías. Tendríamos que hablar del reintegro de derechos arancelarios a la importación, ley de simplificación aduanera, entre otros. Si se percatan, cuando estamos hablando de lo que son cuerpos legales, dependiendo del tema, así es el grupo de
normativas que debemos mencionar. En la filmina anterior hablábamos de aspectos de salario mínimo. Empezamos con lo general, ¿va? Que eran los convenios de la OIT, después bajamos a lo que es la Constitución, después llegamos al Código Laboral y así, ¿verdad? Sucesivamente. En este otro caso, retomamos el tema que hemos venido trabajando punto a punto, ¿verdad? Desde las primeras jornadas en las que nos reunimos y podemos identificar que la normativa aplicable a ese tema tiene que ver con aspectos aduaneros. Entonces, vámonos al cuadro del ámbito normativo fundamental. En este caso es el Cauca, ¿verdad? Y su reglamento. Mencionamos otras leyes también que son conexas y que están involucradas para efectos de referencia. O sea, para que vean que es prácticamente imposible que ustedes escojan un tema que no tenga algún vínculo con alguna doctrina jurídica. Es prácticamente imposible. Siempre hay algo que tiene que ver con la doctrina jurídica, independientemente del tema que se haya escogido. Normalmente la forma en la que se presenta, en términos de ser práctico, puntual y concreto, es de esta forma. Una matriz de doble entrada, donde colocamos en la primera columna el cuerpo legal y en la segunda qué normativa del cuerpo legal comprende. Por ejemplo, del Código Aduanero Uniforme podemos citar el artículo tal que menciona lo que dice. Hay quienes lo trasladan textualmente, está bien, pero como la característica de la investigación que estamos haciendo y el ámbito de formación profesional en el que estamos no es sobre la rama del derecho, no se es tan rigurosa en ese aspecto. Es decir, si es importante, si es imperativo, ¿verdad? Y no negociable, que hay que mencionar marcos jurídicos, sí, pero la forma en la que se mencionan solo es para poner en contexto al lector. No es que usted va a hacer un despedazamiento, ¿verdad? De todos los componentes que a nivel de doctrina jurídica se mencionan. No, no es esa la razón de la investigación. Entonces usted puede poner, por ejemplo, que del Cauca los artículos involucrados son 1, 2, 3, 4. Y los artículos mencionan esto y esto y esto. Es decir, hay que parafrasear lo que dicen los artículos. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque si alguien quiere profundizar y verificar textualmente lo que el artículo dice, con la referencia que usted le ha dado, perfectamente se va al cuerpo legal y lo revisa, ¿ya? Pero en su caso, únicamente usted está orientando al lector, ubicándolo en un contexto jurídico del tema que está desarrollando. Por ejemplo, podemos mencionar que de la ley de almacenaje de emergencias, hablamos del artículo 25, por ejemplo, que indica esto y esto y esto. En el caso de la ley de simplificación aduanera, el artículo 91 nos indica esto y esto y esto. Así, básicamente. Repito, como no estamos haciendo una investigación orientada a discernir lo que es la doctrina jurídica, lo que hacemos únicamente es citar el cuerpo legal y parafrasear lo que los artículos dicen, ¿verdad? Entonces, normalmente ese tipo de forma de presentarlo es mucho más amigable, mucho más amena y cumple con el rigor técnico, ¿verdad? De situar normativamente, jurídicamente, nuestra investigación. La sugerencia que se les brinda es de que así la pueden presentar cuando se les requiera en el entregable que se les va a requerir, partiendo de la noción de mencionar la normativa en una de las secciones de lo que es la tabla de doble entrada y en la otra lo que tiene que ver con el parafraseo de los artículos del o los artículos involucrados en lo que es la investigación. Después vamos al siguiente componente, que es el tercero, con el que normalmente la mayoría de investigaciones termina, normalmente, lo aclaro, y es el marco teórico. Como su nombre lo dice, partiendo de la noción semántica teoría, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de lo que son teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, hipótesis que fueron comprobadas, recalcando. Hay investigaciones que parten de la premisa de hipótesis que solamente orientan la investigación, guían la investigación, pero muchas veces no son comprobadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estudios explicativos o de estudios descriptivos. En el caso de que usted quiera retomar una hipótesis de un trabajo previo, debe usted tener la claridad que esa hipótesis ha sido comprobada. Es decir, que ha sido una hipótesis que ha sido aceptada, validada o refutada en términos de lo que la investigación empírica de ese momento pues arrojó. Partiendo de ahí, usted tiene entonces la utilización de datos específicos, enfoques o abordajes del problema de investigación. Es decir, usted tiene la libertad de buscar toda fuente de información oficial a la que tenga acceso, impresa, en digital,
multimedia, etcétera, que le fundamente teóricamente su investigación. Normalmente, una recomendación que da la mayoría de autores sobre esta disciplina es que el punto de partida para no andar a la deriva en la búsqueda de la literatura, porque recordemos que el conocimiento es inmenso, ¿verdad? También no digamos infinito, pero sí es inmenso, se toman de referencia a las variables contenidas en los objetivos específicos. Si recordarán, la dinámica que se trabajó en su momento cuando se plantearon los objetivos específicos partía de la premisa de que se hacía una interacción, una relación, una vinculación entre dos variables. Mi variable independiente, que es la que yo estoy manipulando, y la variable dependiente, que es la que sufre algún efecto, producto de la manipulación que yo hago de la independiente. Entonces, si yo tengo correctamente estructurados mis objetivos y mis variables están perfectamente bien sustentadas, partiendo de ese orden de variables que tengo, desde ahí puedo empezar a revisar literatura. En el caso del ejemplo que teníamos, del tema que venimos desarrollando, en el primer objetivo teníamos medir el tiempo de desfase en fronteras y su efecto en los costos de transporte de frutas y verduras. Tiempo de entrega, podemos revisar literatura respecto a la administración de la producción, por ejemplo. Podemos revisar literatura respecto a buenas prácticas de manufactura, por ejemplo. Podemos revisar literatura mucho más sencilla que tenga que ver con control de los costos de producción. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Tiempos de entrega. En el caso de transporte, aquí tendríamos que revisar literatura más orientada al ámbito de fletes, transporte, aspectos aduanales, etcétera, ¿verdad? Información hay, sí, muchísima. Ahí solo es que usted identifique cuál fuente va a retomar y de esa qué parte de información va a retomar. Lo otro, teníamos las siguientes variables en el segundo objetivo: cantidad de frutas y verduras ingresadas y oferta de frutas y verduras. Si bien es cierto, lo que es fruta y verdura es lo que nosotros, en base al ejemplo que venimos desarrollando, nos permite acotar qué productos de la canasta básica, yo perfectamente puedo irme a la información que maneja el Banco Central de Reserva para identificar cuánto producto de esa naturaleza entra o sale del país, exportaciones, importaciones, etcétera. En el caso de la oferta, puedo revisar teoría como la de José Pascual Rossetti, por ejemplo, en Introducción a la Economía. Puedo revisar también información de microeconomía, que tiene que ver más con las decisiones del consumidor y toma de decisiones, ¿verdad? En base a gustos y preferencias. Como les digo, partiendo de lo que me dice la variable como tal, yo me voy a las fuentes de información donde sé que puedo encontrar teoría relevante sobre eso. El apartado de los precios, por ejemplo, en el objetivo 3, y cantidad demandada, oferta y demanda, ¿verdad? Básicamente aquí estoy hablando de lo que es economía, microeconomía, macroeconomía, las tres dimensiones de ese ámbito. Entonces, si partimos de eso, ya nos estamos facilitando, ¿verdad? El punto de partida de buscar información y no andar, como dicen, ¿verdad? A lo ciego, sino que nos vamos, ok, si yo quiero identificar, por ejemplo, información sobre el salario mínimo, me voy a tal fuente, a tal fuente, a tal fuente. Si yo quiero información, por ejemplo, respecto a rendimientos, me voy a cualquiera de los clásicos de administración financiera, ¿va? Lawrence Gitman, Scott Besley, James Van Horn, etcétera, ¿verdad? Yo me quiero ir, por ejemplo, al ámbito de rentabilidades de inversiones, perfectamente me puedo ir a la teoría de portafolio de Markowitz. Es decir, la clave es que usted, partiendo de la correcta estratificación de variables en sus objetivos, usted deduzca qué tipo de información requiere y a dónde la va a buscar. Por eso es que es importante, si se percatan en el orden en el que vamos, haber hecho primero los objetivos para después plantear nuestro marco de referencia. Porque la columna vertebral de nuestro marco de referencia parte de las variables de los objetivos. Así de simple. Una sugerencia que nos brinda Sampieri, que es el texto guía, es que para organizar el marco teórico él recomienda dos métodos, que son, asumo, los que él ha utilizado desde la perspectiva de su expertise, para que se pueda estructurar con mayor facilidad un marco teórico. Él recomienda utilizar ya sea el método de mapeo o el método de índices. El método de mapeo consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el marco teórico, es decir, partimos de una idea principal, que en este caso sería nuestro tema, y ahí derivamos en una segunda idea, esta la vinculamos con otras, de esta podemos sacar una que podemos derivar también en otras, esta puede bajar a otro subtema que está vinculado con un tema ya definido, etcétera, etcétera. Esto, si me permiten compartirle la experiencia,
El método de mapeo resulta sumamente útil para investigaciones de tipo cualitativo, porque recordarán que en aquella secuencia de pasos que mirábamos, los cuantitativos iban paso a paso, es decir, una secuencia rígida que no me permitía saltarme pasos, mientras que en el caso de los cualitativos sí tenía esa bondad, que a medida revisaba mi teoría, que era el eje central de mi investigación, iba afinando incluso desde las hipótesis hasta el propio tema, ¿verdad? Cosa que es imposible en un modelo de investigación cuantitativo. Entonces, mi recomendación es que el método de mapeo sea considerado como alternativa cuando se está trabajando una investigación de índole cualitativa. El otro elemento para poder trabajar un marco de referencia es el método de los índices. Este método consiste en crear un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego, colocamos la información o referencias en el lugar correspondiente del esquema. Por ejemplo, si este es mi gran tema, el tema 1 puede ser mi primer variable, tema 2 mi segunda variable y así todas las variables que tengo como objeto de estudio. Y del tema 1 puedo definir subtema 1, subtema 2, etcétera, y así. Y en función de eso determinar la referencia. Por ejemplo, subtema 1 lo tengo en el libro tal, subtema 2 lo tengo en el libro tal. Subtema 1 puede encontrar dos referencias en un autor X, autor Y. ¿Me explico? Este tipo de forma para estructurar los marcos de referencia en base a mi expertise y la recomendación que puedo dar, es que este es el más utilizado cuando utilizamos los enfoques de investigación cuantitativo. Es decir, cuando estamos requiriendo probar hipótesis, cuando estamos requiriendo identificar el efecto de una variable sobre otra, tratar de medir la rapidez y la magnitud de los cambios entre una variable relacionada con otra, etcétera. Es decir, la recomendación es que si su tema de investigación va concebido bajo el enfoque cuantitativo, utilice como punto de partida en la elaboración del marco de referencia el método de los índices, ¿verdad? Y como mencionamos en su momento, el tema general puede ser el gran tema de investigación. Tema 1, 2 pueden ser las variables de mis objetivos específicos, ¿verdad? Y de ahí las voy puliendo y definiendo hasta llegar a la referencia bibliográfica que voy a buscar. ¿Sí? En ese sentido, las referencias se ubican donde corresponde, a veces en un subtema, subapartado, a veces en dos, tres o más. Es decir, puedo encontrarme con una situación en la que, por ejemplo, subtema 2, subtema 3, subtema 4.1, 4.2, los cuatro tienen una sola referencia que es la número 8. Es decir, con un solo autor yo puedo hallar información de 4 o más elementos de mi investigación. Y así, ¿de qué va a depender? De qué necesita investigar usted y qué fuente de información va a buscar, ¿verdad? Entonces, cada caso es particular, cada caso es muy diferente y ahí es donde está lo atractivo de esto, donde está lo llamativo de esto, de que ningún tema de investigación es idéntico a otro, jamás. Y por eso la experiencia que cada grupo va a tener en la búsqueda de la información va a ser una experiencia muy particular, muy propia. Por lo tanto, es un expertise que va a generar valor agregado en términos de creación de esa competencia. Es decir, usted va a saber buscar información que le va a permitir identificar todos los aspectos que son requeridos para estructurar correctamente un marco de referencia. Esto nos permite, antes de recolectar los datos, a ciertos aspectos como, por ejemplo, aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema. Lo que mencionamos, ¿verdad? Los famosos antecedentes. Yo necesito revisar un poco de teoría, sobre todo si no estoy familiarizado con el tema. ¿Para qué? Para conocer cómo se ha venido evolucionando. Otro, para saber qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema en específico. Saber qué respuestas existen actualmente para esas preguntas de investigación. Identificar variables que requieran ser medidas y evaluadas. Otras medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos. Como les mencionaba, no es lo mismo realizar una entrevista, que es una guía de preguntas abiertas, donde la gente pues se suelta, ¿verdad? A dejar información conforme lo que usted está investigando o preguntando, a utilizar una encuesta, donde usted genera una pregunta y da las opciones de respuesta, ¿sí? Ambas son útiles, sí, pero depende, o sea, ¿qué quiere investigar usted? ¿Quiere conocer percepciones, emociones, elementos, cuestiones de interiorización de los fenómenos en las personas?
Haga una entrevista y deje que la gente se extienda todo lo que quiera. ¿Quiere usted respuestas puntuales que después va a poder tabular y hacer gráfico? Haga una encuesta. Y a cada pregunta, colóquele los ítems que son las respuestas que van a seleccionar. Rapidito permite que eso usted pueda trasladarlo a una información de un cuadro de Excel que después traslada en un gráfico, ¿verdad? Entonces depende de qué es lo que usted quiera hacer. Así también se puede identificar cuál es la mejor manera de recolectar los datos, resolver cómo se pueden analizar, refinar planteamientos y las hipótesis, justificar la importancia del estudio. Ahora, ya una vez hemos recolectado los datos y volvemos a revisar la teoría, nos permite, uno, explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento que ya está estructurado, analizar la forma de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento que ya existe, es decir, qué valor agregado aportamos nosotros con nuestra investigación al conocimiento que ya está estructurado sobre ese tema. Nos permite también construir teorías y explicaciones que mi muy humilde opinión es de lo más complejo que se puede hacer. O sea, crear conocimiento nuevo no es nada fácil. Se puede, pero no es nada fácil. Y también desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. ¿Esto qué nos permite? Abordar un tema ya investigado de una manera diferente, de una manera novedosa, que nos amplíe el espectro de resultados sobre cómo interpretar un mismo fenómeno. El cuarto apartado que les mencionaba, que no es común que estén todos los protocolos de investigación, pero que por la naturaleza del tema o por lo técnico de lo que se está investigando a veces se requiere hacer, es el marco conceptual. En el marco conceptual se muestran las definiciones, conceptos, nociones, etcétera, de las variables consideradas en la investigación. Muchas veces esto ya se encuentran dentro del marco teórico, por lo que no es necesario presentarlos. Lo que les decía, en el tercer componente, que era el marco teórico, con la revisión de la literatura correcta y de la manera adecuada, ya los componentes conceptuales están involucrados, ya están incluidos. Pero en ocasiones es necesario, porque algunos tipos de investigaciones lo requieren, que se coloquen en una sección aparte del marco teórico. Los marcos conceptuales se parecen a cómo están estructurados los diccionarios, incluso se ordenan de manera alfabética, para que sea más fácil poderlos identificar en términos de la primera letra con la cual inicia. Tienen la particularidad de que solo presentan palabras de áreas específicas de conocimiento, es decir, términos disciplinares especializados relacionados con el tema de investigación. Si, por ejemplo, hiciéramos una investigación sobre fusión nuclear, creo que la mayoría de nosotros desconoce términos que tienen que ver con ese tipo de áreas. Entonces, habría que establecerlos, estructurarlos y presentarlos como un marco conceptual. Si, por ejemplo, a ustedes se les presentaron una investigación que tiene que ver con el ámbito aduanero, por la formación que ustedes tienen a este nivel, ya no les resultarían nuevos esos conceptos. Por lo tal, con solo que estuvieran contemplados en el marco teórico, resolvemos. Pero si, por ejemplo, ustedes que están formándose en el ámbito de la logística internacional, hicieran un tema sobre, por ejemplo, rendimientos de portafolios de inversión, ¿verdad? Porque tiene que ver con el uso del dinero como un producto financiero para generar rentabilidad, la mayoría creería que tiene como cierta particularidad en que su formación no les ha permitido conocer muy de cerca esos conceptos, como por ejemplo, portafolio, cartera, rentabilidad, rendimiento sobre activos, rendimiento sobre el capital, riesgo, rendimiento, etcétera. Entonces, son conceptos que en el campo de finanzas son súper conocidos, pero en el caso de ustedes que están en un área de formación distinta, requerirían colocarlos de manera aparte, ¿verdad? En un marco conceptual. Un breve ejemplo de cómo suelen presentarse es este. Básicamente tenemos el término y a la par la definición. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Es el concepto de lo que estamos considerando como variable. Por ejemplo, cartel, convenio entre varias empresas para evitar mutua competencia y resguardar intereses de cada una. Costo fijo, gasto que la empresa paga independientemente del nivel de operación, es decir, produzca o no produzca, debe pagarlo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí va a depender, y eso lo quiero dejar claro, va a depender del tipo de tema que cada grupo ha definido desarrollar, el establecer o no un marco conceptual. Aclarar, dentro del aspecto de rúbrica se va a considerar de rigor el histórico, normativo, teórico. Si ya el equipo considera que es necesario colocar el conceptual, perfecto, es bienvenido.
y se tomará como un valor agregado. Pero de rigor es necesario considerar los primeros 3. Eso sí no es negociable, ¿verdad? Se les comparten 3 videos. Primero, cómo redactar el marco histórico, después cómo redactar el marco normativo y por último cómo redactar el marco teórico. Si se percatan, se pone hasta por separado porque cada uno lleva sus particularidades. Si bien es cierto, ya lo que es la discusión en la Filmina pues ha permitido presentarles un par de ideas y trasladarles un poco de la experiencia que este servidor ha tenido en el campo de la investigación, pues también no es malo que ustedes conozcan otras formas, ¿verdad? Otras percepciones de cómo se pueden estructurar. Siempre es bueno pues tener más de alguna alternativa. Y eso es porque, como se había mencionado, conforme a lo que se estableció desde el principio que establecimos el cronograma de actividades y evaluaciones de la asignatura, en el caso de esta semana en particular, vamos a tener también un entregable. Y ese es mi primer marco de referencia. Las instrucciones son que, partiendo del material disponible y lo discutido en esta oportunidad, en los grupos que ya están establecidos, definen el marco de referencia a la investigación que están estructurando. Recalcando, de rigor, marco histórico, marco normativo, marco teórico. El conceptual queda a criterio del equipo si es conveniente o no presentarlo. Eso debe ser recibido en la plataforma a más tardar a las 23:59 horas del domingo de la presente semana, y esto tiene una ponderación del 5% del presente cómputo. Con esto estaríamos cerrando las actividades evaluadas de entregables que se le va a requerir, y de ahí solamente nos quedamos programando el examen parcial, que estaría evaluándose pues todo lo que hemos visto hasta este momento. Planteamiento del problema, justificación, objetivos y marco de referencia. En ese sentido, damas y caballeros, esto sería la discusión para la presente semana. Queda abierto el espacio para que desde ya puedan ustedes ir generando la información requerida para estructurar su marco de referencia y pues sobre esa base ya tener el entregable que se les va a requerir para la presente semana. Recordarles que queden abiertos los espacios, ¿verdad? Tanto a través de la plataforma como del grupo de WhatsApp para que puedan plantear sus inquietudes o cualquier duda y gustosamente pues los vamos a atender. Hasta acá sería la presente jornada. Ha sido un gusto, compañeros. Seguimos en contacto.